Hola, nosotros somos Daniel Blanco, Andrea Tenorio, Betsy Clemente, María Corina Bello y mi persona, Ania Spirichaga, quienes hoy les vamos a hablar sobre el Consejo Europeo. El Consejo Europeo es una de las 7 altas instituciones de la Unión Europea, integrada por los 28 jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros, el presidente de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, quien preside las reuniones. En sus reuniones y trabajos también participa el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, aún no siendo miembro de pleno derecho. Su composición y la lógica de su funcionamiento lo convierte en un órgano de naturaleza predominante intergubernamental. Sus funciones son de orientación política y de jefatura colectiva simbólica, fijando las grandes directrices y objetivos de la Unión en los ámbitos más relevantes. La potestad legislativa le está expresamente vedada por los tratados. Sus reuniones de carácter ordinariamente trimestral se designan comúnmente como cumbres europeas o reuniones en la cumbre. Debido a la importancia de sus asistentes, pero desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre del 2009, el Consejo Europeo es una institución constitucional comunitaria de pleno derecho. Como tal, debe actuar al servicio del acuerdo e integración de los intereses nacionales con los europeos. El edificio Europa de Bruselas, conocido popularmente como El Huevo, es el centro de operaciones del Consejo Europeo y, entre otras funciones, sirve como claustro para las reuniones ministeriales y alberga también las oficinas de la presidencia de dicha institución. El Consejo Europeo se creó por decisiones de los jefes de Estado o jefes de gobierno de los Estados miembros de las entonces comunidades europeas reunidas en una conferencia celebrada en París en febrero de 1974. La iniciativa partió del presidente francés Valéry Giscard d'Estaing y el canciller alemán Helmut Schmidt, que propusieron a los otros jefes de gobierno institucionalizar las cumbres que hasta entonces se habían realizado de forma irregular a petición de algunos de los Estados miembros, y así acordaron reunirse al menos 2 veces al año y adicionalmente todas las que fueran necesarias. La legitimidad jurídica del Consejo no procedía de los tratados constitutivos, ni tampoco se había llevado a cabo una reforma de estos tratados para incluirlo. La cuestión de su legitimidad jurídica quedaba desplazada al ámbito jurídico internacional y concreto al mundo de las conferencias internacionales. El Consejo dibujó un doble ámbito de actuación, el de cooperación política y el comunitario. Y en el marco de la cooperación política europea, la legitimidad del Consejo no está entredicha. El primer Consejo Europeo se celebró en Dublín en marzo de 1975, bajo la presidencia irlandesa de la Unión. La primera vez que el órgano se mencionó en un tratado fue con el Acta Única Europea firmada en febrero de 1986. Fue formalizado como un órgano de impulso no institucional por el Tratado de Maastricht en 1992, que le dedicó un artículo. Desde entonces fue un órgano imparablemente influenciado. El Consejo Europeo se encuentra en los artículos 13, 15, 26 y artículo 42, apartado 2 de la Unión Europea. Oficialmente se encarga de dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definir las orientaciones políticas generales. El Tratado de la Unión Europea buscaba la unidad de las funciones y quiso que el Consejo fuese un centro de decisión de la Unión Europea para lograr esta unidad. Tiene un carácter eminentemente político. En su seno también se discuten todos los temas importantes que conciernen a la Unión Europea y a sus políticas y se deciden o proponen nombramientos importantes. Así, es el Consejo Europeo quien propone al Parlamento Europeo, a través de su presidente, un candidato a la presidencia de la Comisión y es al Consejo Europeo a quien corresponde nombrar, con el acuerdo del presidente de la Comisión, al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Al final de cada reunión oficial del Consejo Europeo se publican las conclusiones de la presidencia donde aparece todo lo acordado en la reunión. Con base en dicho informe, el presidente del Consejo Europeo comparece para dar la cuenta de la presidencia ante el Parlamento Europeo. Ahora hablando un poco sobre las noticias del Consejo Europeo, la que está sonando mucho estos últimos días ha sido la del Brexit. La Unión Europea pactó con Londres el retraso de esta misma para el 31 de octubre de este mismo año. El acuerdo permite dejar por fuera a Reino Unido de la próxima Comisión Europea. El riesgo inesperado de un Brexit por accidente hace saltar las alarmas en la Unión Europea. ¿Qué pasa? Los Lords debaten este lunes una ley que amenaza con bloquear el proceso y, según teme Bruselas, pueden desencadenar una salida descontrolada del Reino Unido. En otras noticias, el Consejo Europeo ha rechazado el mandato de negociación de los Estados de la Unión Europea sobre la polémica reforma de ley de copyright en sus artículos 11 y 13, cuya entrada en vigor podría suponer el fin del Internet como lo conocemos hasta ahora. Al final, 11 países han votado en contra del texto propuesto por Rumanía, quien ocupa en este momento la presidencia actual del Consejo. Y esas son dos de las noticias más relevantes que hemos tenido de la Unión Europea en los últimos 3 meses.